Hoy tenemos un tema precioso, es un tema muy bonito, es un cuaderno de los que yo creo que han quedado, voy a decir redondo, pero sí que ha quedado, unos están mejor, siempre pasa como todo en la vida, ¿no? Y este yo creo que es uno de los cuadernos más bonitos. También porque trata un tema, trata un tema muy delicado. Primero es el cuaderno de la Cuaresma, del ciclo A, ¿no? Solo a tu Dios adorarás. Bien. Objetivo de la unidad. Ya en la redacción de este objetivo veis que queremos decir muchas cosas y por eso merece la pena explicarlo, ¿no? Decimos en la guía, ¿no? En la guía, que es donde aparece también la explicación más pormenorizada de todos los cuadernos, decimos, objetivo de la unidad, compartir la pregunta por la existencia del mal. Y en el realismo de su multiforme capacidad destructiva, la del mal, haciéndose también la pregunta sobre quién puede vencerlo, para en el contexto litúrgico de la Cuaresma encontrar en Jesús, que también sufre las tentaciones de los hombres, aquel capaz de librarnos de todo mal y de borrar toda huella del pecado. Bueno, no es una redacción así muy perfecta, pero porque como ahora os decía, metemos muchas ideas en la misma redacción, pero lo importante es saber que siempre que definimos el objetivo, casi en todos los cuadernos, siempre ponemos el acento en cuál es el objetivo, en los dos, en realidad son dos objetivos. El objetivo de la primera parte, la precatequesis, es decir, suscitar la inquietud, remover el terreno, y el objetivo de la segunda y la tercera parte, que ya es la catequesis propiamente dicha, no la precatequesis, no la catequesis propiamente dicha, que es anunciar la palabra de Dios y explicar y sacar las consecuencias de esa palabra, ¿no? Que son la segunda y la tercera parte de cada cuaderno. Entonces aquí está claro, la pregunta que queremos compartir con ellos es una pregunta que ellos tienen, es una pregunta que tiene todo el mundo, es una pregunta que tiene, ahora lo vamos a ver, pues que tiene mucha gente, ¿no? Y que todos nos hacemos en algún momento de la vida, ¿no? El porqué del mal, ¿no? Aquí no solamente se trata de profundizar en el porqué del mal, sino en el mal mismo, ¿no? Reconocer su capacidad destructiva, ¿no? Y por tanto la pregunta exige necesariamente, no solamente es una cuestión intelectual por qué existe el mal, sino también cómo podemos vencerlo, ¿no? Y entonces responder a esa pregunta, cómo podemos vencerlo, en el contexto de la Cuaresma, pues con Jesús. ¿Y con Jesús cómo? Pues con Jesús que hace suyas, que sufre las tentaciones de los hombres, pero que es capaz de liberarnos de todo mal y de borrar toda huella del pecado. Por tanto, estamos ante el misterio pascual de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, pero desde la Cuaresma, es decir, desde la mirada de la Cuaresma que nos prepara al misterio pascual. No estamos afrontando directamente el misterio pascual, sino estamos, como hace la liturgia, la sabiduría pedagógica de la Iglesia a través del año litúrgico, en la Cuaresma nos va preparando y adentrarnos a ese misterio. Y en concreto con uno de los evangelios que es fundamental en la Cuaresma, ¿no? Que es el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, que es el punto central y por tanto el que da título también a esta portada, ¿no? La portada, ya pasamos a la portada, ¿eh? La portada tiene como título una de las frases claves del texto del evangelio sobre el que propone la liturgia de este ciclo A, ¿no? En la Cuaresma, sobre las tentaciones de Jesús. Una de las respuestas que Jesús da al maligno, que es solo a tu Dios adorarás, ¿no? Por tanto, ya en la portada y en el título del cuaderno hemos querido apuntar a lo positivo. Podríamos haber puesto de título no tentarás al Señor tu Dios. Bien, pues en negativo, no, vamos en positivo, solo a tu Dios adorarás. Es lo mismo, está en la misma línea de la respuesta, pero en positivo, es decir, frente al mal, esta seguridad y la tentación y el engaño del maligno, solo a tu Dios adorarás. Bien. Y la imagen, como veis,
pues tratamos de recuperar el valor de la interioridad, ¿no? Porque por tanto, un joven, pues rezando, o por lo menos con un gesto de reflexión o de oración, por tanto, de interioridad, ¿no? Porque solo recuperando el valor de la interioridad podemos afrontar la elección de Dios y la renuncia a la seducción del maligno. Es un tema que luego vamos a ver más adelante, ¿no? Antes de entrar en cada una de las 4 secciones de la primera parte, sí que nos viene bien detenernos un poco en la pregunta: ¿por qué existe el mal? Cuidado, es una de las preguntas principales que nos hacen a los que creemos en Dios el hombre de hoy. Tanto el alejado, a veces alejado por esta pregunta, el alejado, el que estaba en la iglesia, la mayoría de los casos de los alejados no han estado en la iglesia, digamos, con una asunción personal, pero a lo mejor han estado de niños, de jóvenes, ¿no?, en el seno de una familia religiosa, y en un momento determinado, poco a poco, pues se han ido alejando, ¿no?, de la iglesia hasta que ya han perdido la fe y se han alejado, ¿no? Esa es una de las realidades con las que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues no pocos de estos que se alejan por alguna, especialmente, es fundamental en ese alejamiento, una circunstancia negativa, la muerte de algún ser querido, una enfermedad, la consecuencia de algún mal, de algún tipo, y que les ha llevado a decir: si Dios existe no hubiera permitido esto. Por tanto, me olvido de Dios, ¿no? Y se aleja, ¿no? Eso es una realidad. Y eso está en la calle, está en la sociedad muy metido, ¿eh? Eso les llega a los niños continuamente, a los adolescentes, por el ambiente, por el contexto cultural en el que vivimos. Si no se lo han oído decir a un familiar, se lo han oído decir a un profesor, o lo han visto en una película, o lo han oído en no sé dónde, pero es muy normal que esta realidad, esta idea, ¿no? Dios, si no evita el mal, entonces ¿para qué existe, ¿no? ¿Para qué lo quiero yo a Dios, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y luego también pensando en los lejanos, cada vez son más los lejanos más que los alejados, ¿no? Entonces, el gran desafío de la evangelización de la Iglesia de hoy no son solamente los alejados, el proceso de secularización de nuestras sociedades, sino que ya eso es una generación o 2 generaciones, ya estamos en la 3ª generación, ¿no? Ya los jóvenes, los adolescentes jóvenes de hoy son ya de una generación en la cual en todo caso han sido alejados sus padres y sus abuelos, pero muchos de ellos ya no son alejados, simplemente lejanos, porque nunca han estado. Nunca han estado. Y aunque nos vengan a la parroquia, nunca han estado. Ahora empiezan a estar, físicamente, porque vienen. Pero mentalmente, espiritualmente, vitalmente, no han estado en Dios, en la experiencia de Dios y en la experiencia de la comunión eclesial de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que pensar que esta pregunta del mal está en todos, en los alejados y en los lejanos. En los lejanos como herencia de los alejados, pero existe también, ¿no? Y está condicionada por 4 características de la cultura de hoy. La primera, la pérdida del concepto lineal de la historia y la recuperación de una visión pagana circular. Esto no aparece en todo, ni aquí, ni en la guía, ni nada, pero yo aquí estas claves las quiero yo compartir con vosotros esta tarde porque me parece que es importante para que podamos entender cuáles son los mensajes que ellos reciben, ¿no? Y las claves que los chavales tienen, porque están en el contexto cultural, ¿no? La primera, ellos es muy fácil que no tengan una concepción lineal de la historia, que es propia de la visión de la historia como historia de salvación. La historia tiene un origen, la creación, la historia tiene un final, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, ¿no? La historia tiene un desarrollo, que es un desarrollo providencial de Dios, donde está en juego la libertad del hombre, pero también la providencia de Dios, ¿no? Está en juego fundamentalmente el triunfo
¿no? De la vida sobre la muerte, el triunfo del bien sobre el mal en Cristo Jesús, en el momento central de la historia. Por eso dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. No solamente por el hecho histórico de Cristo, sino porque después de Cristo es cuando tenemos la certeza de que el bien es vencido, que el bien vence al mal y que la vida vence a la muerte y que la gracia vence al pecado, ¿no? Entonces, esa es una visión de la historia lineal, sabemos hacia dónde vamos, ¿no? La suerte del cristiano es que por su fe sabe el final de la película, del drama de la historia del mundo, ¿no? Sabemos el final de este drama y es un final esperanzador. Por eso tenemos esperanza, porque sabemos el final, ¿no? Entonces, claro, esta visión lineal de la historia no está en nuestra cultura, está arraigada en nuestra cultura por las raíces cristianas de Occidente, por las raíces cristianas, pero no está arraigada, sino que se introducen otras visiones, como la visión pagana clásica del eterno retorno, ¿no? La historia va dando vueltas sobre sí misma, no tiene ni principio ni fin, ¿no? Cuando no hay un Dios creador, cuando no hay, o de una visión panteísta, ¿no? El mismo universo es el Dios de sí mismo, ¿no? Y entonces es un eterno retorno. Claro, cuando se entiende toda la historia de la humanidad como eterno retorno, también se entiende la historia de una persona no como una historia lineal, no como una parte, un fragmento de esa historia de la salvación, sino que se entiende también pues, de un modo caótico la historia de una persona. Una persona puede vivir más años, puede vivir menos, pero no hay un hilo conductor. No hay un hilo de oro, ¿no? Que dicen los místicos, ¿no? Que Dios va guiando la historia de cada persona, porque no está en el contexto de la historia de la salvación, sino que es también eterno retorno, es caótica, ¿no? Hoy puede ir bien la suerte, ¿no? Intentamos manipular ese círculo, intentamos salir de él como sea, o acelerarlo, o retrocederlo, entonces nos empeñamos por volver al pasado, por adelantar el futuro, porque es una historia desordenada, es una historia caótica, ¿no? El eterno retorno, ¿no? Y eso es típico de culturas paganas, ¿no? Por eso conviene remitir a la vida como historia personal. Es decir, en la catequesis siempre, porque forma parte de la revelación cristiana, tenemos que hacerle descubrir a los chavales que la vida tiene sentido precisamente porque tiene un origen y tiene un fin y tiene un desarrollo, ¿no? Y todo eso está en Dios. Y Dios está en el origen, y Dios está en el fin, y Dios está en el camino, ¿no? Entonces, claro, eso, hablar de la historia universal, de la historia del universo, pues se queda en algo teórico, pero si le hablas de su propia vida y le dices, ¿tú entiendes, puedes entender que tu vida, qué prefieres? ¿Descubrir que tu vida tiene sentido? Que tiene esto muchas veces se sustituye con la palabra destino, ¿no? Que tiene un destino, pero un destino en Dios, porque si no, no hay ningún destino, o no, o es una vida caótica tu vida, no tiene ninguna finalidad, ¿no? Entonces, esa remisión es importante. ¿Y esto qué tiene que ver con lo del bien y el mal? Muchísimo, muchísimo, porque solamente podemos entender que el mal es vencido por el bien, tanto en la historia personal como en la historia del mundo, como en la historia de la humanidad, si entendemos que hay un proceso en el que Dios, aun respetando la libertad del hombre, al final, por su amor, consigue que el bien triunfe al mal, ¿no? Entonces eso cambia. Otro elemento de la cultura de hoy, la igualdad del poder del bien y el mal. Esto es muy típico, además, por ejemplo, pues en las tradiciones culturales orientales, ¿no? Incluso en las religiones orientales, en el budismo, en el hinduismo, ¿no? Dos grandes principios, el bien y el mal, los dos igual de poderosos. Cuidado, porque muchos cristianos poco formados, por decirlo así, imbuidos por este mensaje cultural que está en la literatura, en el cine, pueden caer también identificándolo en Dios y en el maligno, como si Dios Padre Todopoderoso y el Príncipe de las Tinieblas estuvieran en el mismo poder. Como el yin y el yang, ¿no? El principio del bien y del mal en la cultura oriental. Pues no, para nada, ¿no? El maligno no tiene ningún poder frente al poder de Dios, ninguno.
Entonces, es importante también entender esto, que está en nuestra cultura la igualdad del poder del bien y del mal, ¿no? Hay un argumento aquí muy interesante en la profundización, que puede salir en este tema o en otro, si sale en la inquietud de los chavales, que es muy interesante, que es descubrir una experiencia, que además esto es algo demostrable, porque está en la experiencia humana cotidiana, ¿no? Para que triunfe el mal, necesita de la mentira. Es decir, cuando hablamos de la verdad y la mentira, del bien y del mal, la belleza y la fealdad, allí hay una conexión. Si el mal fuera igual que el bien, incluso desde un planteamiento de relativismo, y yo que sé cuál es el mal y cuál es el bien, veo que hay dos ideas contrapuestas, pero ¿por qué una es la buena y otra es la mala? No, es que de la verdad solo puede salir el bien. Y por tanto de la realidad, porque la verdad es el reflejo de la realidad. De la realidad, cuando profundizamos en la realidad, cuando entendemos la realidad, solamente entonces descubrimos la verdad. Y de la verdad, la lógica de la verdad nos lleva al bien, nunca al mal. Por eso el príncipe de las tinieblas se sirve siempre de la mentira, porque sabe que con la verdad de las cosas nunca puede triunfar, nunca puede ganar terreno. Y la persona que quiere hacer algo malo necesita engañar. Necesita, antes que hacer el mal, necesita vencer la verdad. Esto es muy interesante, porque esto nos muestra que el mal siempre está en menos, siempre está en una posición, aunque nos parezca tremendo el mal que podemos hacer, siempre está en una posición de desventaja frente al bien, porque necesita del engaño. El bien no necesita del engaño para triunfar. El bien se mueve a gusto en la realidad y por tanto en la verdad. Hasta en la realidad más dramática el bien puede abrirse camino, mientras que el mal siempre necesita del engaño. Y esto es una razón también importante. Otro punto, el ensueño del hombre como dominador de las fuerzas de la naturaleza y de su temporalidad terrena como principal medidor de su valoración, de la valoración de sí mismo, ¿no? Es decir, esta visión en el fondo, esta visión pagana por la cual cada uno, la cultura de hoy lo que nos va diciendo es que cada uno tenemos que considerarnos como el centro del universo. Y todo lo demás lo vemos en tanto en cuanto nos sirve a nosotros, ¿no? Claro, así es imposible convivir, porque no puede haber, donde hay 100 personas, no puede haber 100 centros de referencia, ¿no? Entonces, claro, esa visión de la autosuficiencia humana hace, es fundamental para entender un poco esta visión. Primero hace que si yo soy capaz de todo, pues ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué puede ocurrir una catástrofe? Es culpa nuestra, culpa nuestra en el sentido, desde el punto de vista del progreso científico, tendríamos que conseguir, igual como hemos curado tantas enfermedades o como hemos conseguido, tendríamos que conseguir que no existiese nada que nos pueda hacer daño. Claro, es voluntad de Dios que trabajemos, forma parte de nuestro trabajo para hacer el bien y por tanto para que desde la ciencia pues que consigamos que se puedan vencer más enfermedades o se puedan evitar catástrofes o se puedan evitar accidentes, pero no podemos pretender que somos superiores a las fuerzas de la naturaleza, superiores a la realidad histórica, superiores a la capacidad de la libertad de los demás hombres, ¿no? Tenemos que reconocer nuestra debilidad, ¿no? Y por tanto desde ahí, este es como un ensueño, es como una visión totalmente irreal que nos hacemos del poder. Entonces huimos del mal, no afrontamos el mal, ¿no? Entonces esto también está muy metido en la mentalidad, ¿no? El valor terreno. Una persona solamente tiene sentido que muera pues después de muchos años, tampoco más de los que sea capaz de tener una calidad de vida, se dice en la cultura de hoy, ¿no? Que es verdad que la calidad de vida es importante, pero no hasta el punto de pensar que una persona en cuanto necesita ayuda ya tiene que plantearse que como necesita ayuda para seguir viviendo, pues que lo mejor es que deje de existir, ¿no?
Esto está en todo el tema de la eutanasia, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en el fondo lo que hay es una visión de la vida equívoca, ¿no? O equivocada, ¿no? Una visión de la vida por la cual mi vida tiene sentido y, por supuesto, absolutamente imposible concebir que pueda morir un niño, que pueda morir una persona joven. Evidentemente es dramático siempre, es horrible, ¿no? Ver que una persona que podía haber hecho tantas cosas, pero en el fondo también, cuando lo llevamos al extremo ese horror, escondemos una visión de la vida como si la vida valiese por los años que se vive. Una vida de 70 años vale más que una vida de 20 en esta tierra, ¿no? Claro, en la visión de la historia de la salvación, esto por lo menos nos tiene que ayudar a relativizarlo, ¿no? En Dios, ¿no? Está el Salmo que dice, ¿no? que 1000 días son un día en Dios, ¿no? 1000 días nuestros son un día en Dios. Pues, en Dios, ¿cómo es el tiempo, ¿no? Y luego, en el plan de Dios sobre una criatura suya llamada la eternidad, ¿qué es el tiempo terrenal, ¿no? Claro, si solamente existimos en esta vida, en esta tierra, entonces ya, pues... Pero son limitaciones, visiones culturales que condicionan también la manera de afrontar el mal, porque están en otra visión de la vida distinta a la de la fe cristiana, ¿no? Bien, dicho esto, que no me quiero... Bueno, y luego estaba el último punto, lo digo rápidamente, la separación antropológica entre el mal y la libertad, ¿no? Recuperar el sentido de la conciencia responsable y, por tanto, del arrepentimiento, ¿no? Eso también está muy metido en nuestra cultura, la idea de que huir de toda conciencia del mal personal. Acusar el mal en los otros, sí, pero yo, ¿no? Si hago algo mal es bueno, porque no tenía más remedio, porque... Por ejemplo, toda esta cultura que va en contra del sentimiento de arrepentimiento, ¿no? Hay como una, no sé, como un sentido nefasto de la solidaridad para que la persona que se arrepiente. No, por favor, no te arrepientas, no te puedes arrepentir, tú sientes tu corazón, pero tú no, o sea, como si fuera un mal el arrepentirse o el sufrir por saber que algo hemos hecho mal, ¿no? Eso nuestra cultura también lo rechaza, ¿no? Claro, eso no ayuda mucho a comprender el misterio del mal, ¿no? Bien, son todas estas cosas que están ahí, ¿no? Vamos a la película. La película Babel. Es una película tremenda. No sé si la habéis visto alguna entera, es una película tremenda. Posiblemente sea el vídeo de los más difíciles que hemos tenido que hacer, porque claro, estas películas que te cuentan varias historias, estas son 3 historias distintas, están entrelazadas, pero ¿cuál es la clave para mí fundamental de esta película desde el punto de vista del mensaje de fondo, ¿no? Que te va mostrando 3 dramas que van a peor y a peor y a peor y ya no sabes, digo, ¿qué va a pasar aquí, ¿no? Por lo menos una de las claves de fondo de las 3 historias que están entrerelacionadas es la clave de que no hace falta una gravísima, mala intención de querer hacer el mal a toda costa para que pueda haber consecuencias nefastas del comportamiento de los hombres. Basta un poquito de omisión del deber, basta un poco de insensibilidad, basta un poco de irresponsabilidad y eso puede desencadenar un proceso de acontecimientos que pueden llevar a situaciones indeseables de toda medida, ¿no? Y entonces toda la película está llena de estos detalles, ¿no? El mal de unos padres que se empeñan en irse a hacer un viaje y se empeñan en que la cuidadora emigrante que tienen se ocupe de los hijos porque ellos no pueden venir a hacer el viaje, aunque sea el día en que se casa en México la hija de esta mujer. Y la dicen con toda naturalidad, no puedes ir a la boda de tu hija, tienes que quedarte a cuidar a los niños. Claro, eso ya es un mal
que luego va a desencadenar todo un proceso, porque ya al final esta madre, pues sí, tiene que cuidar de esos niños, pero ¿cómo no va a estar en la boda de su hija? Y al final decide una elección mala, claro, una elección mala, condicionada, forzada por algo injusto, que es, pues me los llevo, tengo que cuidar de ellos, no los puedo dejar solo, pues me los llevo a la boda de mi hija, pero ¿cómo no voy a estar? Y ese es el principio de esa historia, que empieza mal. Y al final termina con los niños porque se salta con el sobrino, se saltan la frontera, y al final termina con los niños que los ha perdido en el bosque por la noche. Ahí ya no, creen que está loca, no le hacen ni caso de que los niños estén perdidos, y ya ve que se pueden morir allí. Claro, se va desencadenando toda una historia dramática. Pero ¿dónde está el origen de todo esto? Un egoísmo, ¿no? Evidentemente luego se van huyendo otros, y el sobrino, que es un descelebrado, y lo mismo ocurre con la escopeta, ¿no? Que está en manos de una familia en Marruecos, y que los niños, pues irresponsablemente, que le quitan la escopeta al padre, y que quieren jugar a la guerra, que es lo que ellos están viendo, y quieren jugar, y entonces pues disparan con un autobús, y vamos, saben que han dado en una ventana y que han herido casi de muerte a una mujer, ¿no? Claro, o sea, son pequeñas historias. O sea, en toda la película Babel no hay un personaje, y son 3 historias y menos 3, que diga, estos son 3 historias dramáticas porque ha habido un malo, ¿no? El malo de la película, que ha querido provocar esto. No. Fijaros, dice Juan Pablo II que el buen cine es el cine que no es maniqueo. Es decir, es el cine, igual que la literatura, igual que la narración, ya sea narración cinematográfica, narración teatral, narración. La buena es la que es capaz de reflejar la realidad humana, sin forzarla. Claro, la mala literatura y el mal cine es cuando nos presenta personajes irreales, ¿no? Personajes forzados, ¿no? El muy bueno, el muy malo, y ahí es muy fácil construir una historia, ¿no? La historia real y el cine y la literatura están llamados a reflejar el drama real del ser humano. No necesita personajes maniqueos, necesita personajes normales como nosotros, pero que somos capaces de desencadenar dramas simplemente por no hilar fino en la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo bueno que refleja esta película con las 3 historias. Por lo tanto, se mete un poco en las raíces del mal, ¿no? Bien. Cuéntanos. En Cuéntanos aquí hemos optado por un texto que trabaja este tema porque parecía importante. Este es un tema que también hay que saberlo tratar con un poco de frialdad, por decirlo así. Evidentemente la película no lo hace con frialdad, todo lo contrario, ¿no? Te introduce en el drama del mal, pero tratarlo con un poco de frialdad y un poco de cabeza, ¿no? Que es esta verdad que defiende, digamos, una visión racional, pero que ha estado siempre también en la visión del diálogo fe-razón, ¿no? que ha sostenido la Iglesia, y es que el mal no existe como entitativamente, ¿no? Como esencia. El mal no existe esencialmente. Lo que existe es la ausencia de bien. Lo que existe es el ocultamiento del bien, la denigración del bien, pero no existe. Entonces, el cuento es muy conocido, se ha usado mucho en catequesis también. Es un cuento apologético, es decir, un cuento es una historia que sirve para apologético. Sabéis que la apologética es la defensa racional de la verdad, ¿no? Y la apologética cristiana es la defensa racional de la verdad cristiana, ¿no? Desde argumentos racionales, ¿no? Que tanto utilizaron por los padres de la Iglesia, sobre todo en un contexto de diálogo con la filosofía griega racionalista, basada en elementos racionales. Bueno, pues la apologética llevada al extremo como una manera de confrontación cultural no es buena en el mundo de hoy, porque es enfrentarnos al otro y querer mostrarnos como superiores desde el punto de vista racional. Pero sí que es buena un poquito de apologética sana y respetuosa, en el sentido de tratar de llevar al otro al terreno de su propia razón, para clarificar las cosas, ¿no?
Entonces, aquí el mensaje es, pues el cuento es el diálogo del profesor con el alumno en clase, en el que el profesor, para demostrarles que Dios no existe, lo que les muestra es la existencia del mal, ¿no? Y entonces dice, si Dios lo ha creado todo, Dios ha creado el mal. Pues un Dios que ha creado el mal merece la pena que le escuchemos, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Y el alumno que le va preguntando y le va diciendo, ¿usted qué cree que existe la oscuridad? Pues claro que existe la oscuridad. Pues parece que los científicos dicen que no, que la oscuridad en sí misma no existe, existe la luz y la ausencia de luz, que es lo que llamamos oscuridad, pero existir, solo la luz, ¿no? O existe el otro ejemplo que le pone, ¿no? El frío. ¿Existe el frío? No, existe el calor, ¿no? El frío es la ausencia, ¿no? Pero no existe en sí mismo. Y entonces le dice, pues igual ocurre, ¿no? Dios no ha creado el mal, Dios todo lo que ha creado es bueno. Pero cuando el hombre desde su libertad, que es buena también, pues rechaza el bien, entonces hay ausencia de bien, la ausencia de bien es el mal, ¿no? Bien, es un argumento racional que en el contexto de este diálogo, que también para ellos es un diálogo en el que ven pues a un estudiante muy respetuoso con su maestro, pero capaz de argumentarle, pues ¿qué quieres que os diga? Pues no viene mal, no viene mal este cuento también para introducir un elemento racional que les ayuda también a ellos a poner las cosas en su sitio respecto al bien y al mal, ¿no? Bien. En el recuadro es importante que el catequizando saque sus propias conclusiones. Por eso, aunque sea muy, digamos, muy tumbativo el argumento, es bueno el preguntarle, si tú qué dices, ¿existe o no existe el mal? ¿Por qué? O sea, no, es bueno que ellos saquen las conclusiones, no que las saquemos nosotros por ellos, ¿no? Una cosa es que en el cuento los personajes las saquen, pero no tenemos que abstraernos del cuento y volver a la catequesis, ¿no? Y entonces ahí que ellos mismos puedan sacar esta conclusión, ¿no? Escuchamos, obvio, pues que, lógicamente, ¿qué íbamos a poner en escuchamos? Pues en este tema de la tentación. Pues hombre, el anticipo de las tentaciones de Jesús en el desierto son en el Antiguo Testamento todas las tentaciones del pueblo de Israel, pero antes que las tentaciones del pueblo de Israel, el becerro de oro, los reyes, etcétera, antes que eso que está el paraíso terrenal, está el pecado original, ¿no? Entonces, por eso ponemos el texto del Génesis. Justo el jueves pasado, los que estuvisteis en el curso, vimos el Génesis en el curso bíblico, ¿no? Vimos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, entre ellos el Génesis, y vimos también los libros proféticos, ¿no? Perdón, los libros históricos. Entonces, allí a mí me gustó mucho porque el ponente, Agustín, explicó muy bien todo este tema del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? La reflexión del relato sobre el conocido diálogo, esto es lo del... No, hay que pasar ya a la página, ¿no? Seguimos entonces dándole vueltas, en esta parte introductoria, seguimos dándole vueltas a la pregunta, ¿por qué existe el mal? En la lectura del Génesis está el origen, valga la redundancia, del bien y del mal como ausencia de bien, fruto de una desobediencia, es decir, de una desconfianza, es decir, de una brecha en el amor puro y sencillo con el que Dios dotó en un principio al hombre. El estado original del paraíso terrenal es el Dios que dota al hombre a su imagen y semejanza y lo hace similar a él, pero lo hace, y por tanto lo hace también libre, y el hombre que confía en Dios, ¿no? Y que convive con Dios con naturalidad, ¿no? Bien. ¿Cómo existió esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo nos lo refleja la literalidad de Adán y Eva del texto del Génesis? ¿O lo podemos ver en algún otro tipo de elemento literario? No lo sabemos, pero el mensaje revelador lo que nos dice es que en un principio, el Génesis, en un principio, el hombre convivió
con Dios de un modo natural, antes de pecar, antes del primer pecado. Eso duró mucho tiempo, eso duró un instante, no lo sabemos, eso es secundario, está en el misterio, pero sabemos que hay como una prehistoria de la relación del hombre con Dios, y eso es lo que se nos narra en el Génesis, ¿no? En el recuadro aparecen las claves teológicas principales y esperemos que claras y comprensibles de esta revelada del pecado original, ¿no? Porque aquí aparece el pecado original. Por eso el recuadro, como veis aquí, es tan grande, ¿eh? Hay muy poco espacio para el dibujo. Yo me acordé ayer al ver el dibujo, digo, hombre, Agustín en el jueves nos dijo, siempre se representa la manzana. ¿Habéis visto que aparezca la manzana en el texto? No aparece en ningún momento ninguna manzana, ¿no? Bueno, pues aún así nuestro dibujante ha puesto una manzana. Bueno, no pasa nada porque está en todos los, digamos, está en todas las representaciones gráficas del Génesis, está la manzana. Pero ni siquiera el texto nos habla de ninguna manzana, ¿no? Bien, entonces, pero es muy importante, por tanto, el recuadro, porque está el texto, pero luego el recuadro, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de estas claves, ¿no? En el recuadro aparecen las claves teológicas principales, esperemos que claras y comprensibles, esperemos, de esta revelada del pecado original. Una primera vez que el hombre quiso burlar la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, el pecado original es la primera vez que el hombre quiso burlar la diferencia entre el bien y el mal. Cuidado, decimos burlar, no saber. Burlar, no saber. El otro día el teólogo que nos habló de esto, el biblista, nos lo explicaba muy bien, ¿no? Ellos ya sabían distinguir entre el bien y el mal. No es que el árbol de la vida, acercarse a él o comer de sus frutos, significase saber la diferencia entre el bien y el mal, como la sabe Dios. No, ellos ya la saben, y como nosotros la sabemos, como todo ser humano sabe la diferencia entre el bien y el mal. Otra cosa es que sepamos identificar en esto concreto está el bien o está el mal. Eso ya es otra cosa. Pero saber la diferencia entre el bien y el mal, sí. Otra cosa es que queramos no saberlo, o que finjamos que no lo tenemos claro para no responsabilizarnos ante este saber, pero lo sabemos, ¿no? Saber. Hombre, claro, lo digo. Claro. Y nadie se lo ha enseñado. Claro, es que lo llevamos dentro, ¿no? Entonces, no se trata de saber, ¿no? Porque lo digo esto porque decía el otro día este teólogo de Agustín, decía que a veces se dice esto, ¿no? Él no decía en la catequesis, pero que a veces, o en la predicación de algún sacerdote, ¿no? Por despiste, ¿no? O que dice, pues que se dice esto, ¿no? Es que, claro, Adán y Eva querían saber la diferencia entre el bien y el mal. No, eso es el engaño de la serpiente. La serpiente le engaña al primer hombre, a la primera mujer, le engaña a Eva diciéndole que si come de ese árbol sabrá la diferencia entre el bien y el mal como la sabe Dios, ¿no? Lo que pasa es que Dios no solamente sabe la diferencia entre el bien y el mal, es que Dios ha creado el bien. Y al crear el bien, Él sabe lo que significa la ausencia del bien y por tanto sabe lo que es el mal más que nadie. Pero en el fondo la pretensión de ser como dioses no es saber la diferencia entre el bien y el mal, sino poder crear el mal. Es decir, en lugar de crear el bien, porque solamente Dios crea. Nosotros podemos recrear las cosas, no crearlas. Ser como dioses es tener la capacidad de crear. Claro, si tuviéramos la capacidad libre de crear de la nada, a lo mejor podríamos crear el mal. Pero Dios es la bondad infinita. Por eso Él no crea el mal, Él crea el bien. Todo lo ha hecho bueno, ¿no? Esa es la diferencia. La pretensión de ser como dioses es ponernos en su lugar para convertirnos en creadores y, por tanto, en capaces de crear el bien o no. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, y burlar, en el fondo, es eso, ¿no? Burlar es... ¿Qué es burlar, no? El pecado consiste en querer saber la diferencia. El pecado original, aquí donde pone con es no, aquí me he equivocado, no consiste en querer saber la diferencia entre el bien y el mal, la trampa de la serpiente, seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal.
que ya la conocían Adán y Eva, los hombres en el país original, sino querer burlarlo. ¿Qué significa? Cambiarlo, engañarlo, confundirlo, determinarlo a nuestro antojo. Esta diferencia entre el bien y el mal. Entonces sí, ¿no? Y luego esto yo lo he probado en la catequesis con adolescentes y he visto que les ayuda, porque no es fácil entender el tema del pecado original. Porque ahora decimos, el pecado original, se nos quita en el bautismo. En el bautismo se nos quita el pecado original. Y sin embargo, el pecado original sigue actuando. Entonces, si se nos ha quitado, ¿cómo es que sigue actuando, no? Entonces, hay que saber explicar esta realidad, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado con los sales el ejemplo del bote de conservas, ¿no? El bote de conservas al vacío, ¿no? Un bote de conservas al vacío tarda muchísimo en caducar, ¿no? Porque las condiciones de estar al vacío hacen que la corrupción sea más difícil. El estado natural del hombre estaba en el vacío del mal, en el vacío del pecado. Entonces era una situación de bien. En el momento en que se abre, en el que por tanto entra el aire, ya entra la corrupción. Entonces ya ese contenido no quiere decir que se envenene en el momento, pero ya entra la corrupción, ya entra una debilidad. Y hay una debilidad en el hombre en el momento en que empieza su historia de desobediencia a Dios. Que no se queda en el primer pecado, sino que va con la consecuencia. Pero como hubo uno primero, entonces, y aquí ya se ha abierto el bote, ya estamos en otra situación. Ya estamos en otra situación donde lo de la corrupción es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ese es un poco un ejemplo que puede ayudar, ¿no? Hacer comprender que Dios nos libre de heredar la pena del pecado original, sus consecuencias o heridas, pérdida de la inocencia, el dolor, la caducidad, la muerte, si permanecen y resuenan en el pecado personal y en las estructuras de pecado. Es decir, nos libra, claro que sí. Nos libra, ¿por qué? Porque se introduce la muerte y luego va a dar la vida por nosotros y nos resucita, ¿no? Porque existe el sufrimiento, pero existe la curación, existe. O sea, claro que que evita las consecuencias del pecado original, pero resuena el pecado original. ¿Dónde resuena? En cada pecado personal, porque es su origen, es su prehistoria, ¿no? Del pecado personal, ¿no? Y por tanto, y esto es donde más fácil se ve la huella del pecado original, donde más fácil se ve es en las estructuras de pecado. En lo que mal llamamos, cuando utilizamos la expresión pecado estructural. No podemos hablar de pecado estructural desde un punto de vista teológico, claro. ¿Por qué? Porque el pecado siempre es personal, porque es una relación personal. Las estructuras no tienen relaciones personales. Y el pecado es fruto de una relación personal. Es la desobediencia de una relación personal, es el enfrentamiento de una relación personal del hombre con Dios, ¿no? Cuando el hombre da la espalda es una relación personal a Dios, por tanto el pecado tiene que ser siempre de una persona, pues solamente las personas pueden tener relaciones, ¿no? Ahora, los pecados personales tienen consecuencias estructurales, claro. Desencadenan consecuencias estructurales, sociales, culturales, de todo tipo, de ideas, de desarrollos humanos, de empresas. Entonces, ahí es donde puede estar el pecado estructural. Por eso, las estructuras de pecado. Y tenemos que hablar de estructuras, podemos hablar en sana teología de las cosas temporales de estructuras de gracia, que no quiere decir que sean realidades perfectas, ninguna realidad humana es perfecta. Pero son estructuras de gracia, son instituciones, realidades humanas que dices, bueno, se han hecho por una buena intención, se ha hecho lo mejor posible, puede haber defectos, pero es una estructura buena. Pero hay estructuras que son todo lo contrario, que por mucho que queramos adornarlas o tratar de arreglarlas un poquito por fuera superficialmente, siguen generando mal. ¿Por qué? Porque son estructuras de pecado. Hay que tener la valentía de romperlas y crear estructuras nuevas de gracia, ¿no? Y hay estructuras de pecado, ¿no? Entonces, bueno, pues sistemas económicos, realidades que no son tan fáciles de decir, bueno, esto con 4 correcciones que hagamos
No, hay un mal de fondo porque hay unos criterios de fondo con los que se establecen estos sistemas, estas relaciones que están heridos del pecado, ¿no? Entonces ahí es donde notamos más la huella del pecado original, ¿no? En las estructuras, pero ahí están, ¿no? Bien, simplemente esto, bueno, aquí en el recuadro yo creo que para los chavales, y luego pues se les pide pues alguna pregunta, ¿no? ¿No ves cómo en todos nosotros aparece alguna vez esta herida, ¿no? Que ellos tengan también la capacidad, estamos en Cuaresma, ¿eh? Este es una catequesis para Cuaresma, por lo tanto que sea un momento en el que ellos también puedan mirarse a sí mismos y ver esta realidad, ¿no? Y luego está soñamos. Soñar tiene que ser en positivo, no vamos a soñar, aquí no proponemos soñar que tengan un sueño, que tengan un mal sueño, ¿no? Que tengan, no, vamos a proponerles que tengan sueños buenos, ¿no? Les damos un giro, por tanto, de 180 grados a la pregunta. ¿Dónde está, en cambio, el bien? La pregunta antes era ¿por qué existe el mal? ¿Y dónde está el mal? Pues ahora les preguntamos ¿dónde está, en cambio, el bien? O mejor dicho, ¿quién hace el bien? La pregunta, la canción de Luis Guitarra es una canción preciosa porque nos interroga a todos y nos pone ante la realidad de querer poner nombres y rostros concretos a quienes hacen el bien, a quienes tienen esperanza, a quienes no viven de la superficialidad o viven de las apariencias, a quienes realmente se preocupan por los demás, a quienes, y por eso él va preguntando ¿quién? Para que nosotros vayamos poniendo rostros concretos y nombres concretos a estas preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces es como darle la vuelta al chaval y decirle sí, existe el mal, pero fíjate en el bien, ¿no? Existe la desobediencia a Dios, fíjate en la fe en Dios, la fe auténtica en Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso viene bien esta película. Y por eso en el recuadro decimos, yo os aseguro que cuando no lo hicisteis con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicisteis conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hemos cogido el texto del juicio final, la versión de Mateo en la cual aparecen las dos partes, ¿no? Y desde ahí la de los bienaventurados y las de los condenados, y ahí aparece esta realidad, ¿no? Esta pregunta del quién, pero en positivo, ¿no? Bien, entonces resuena en la canción la promesa del juicio final, ¿no? Bien. En mi diario, si nos vais a la página 8, simplemente comentar, porque esta es una página sin contenido, simplemente para que ellos puedan escribir sus propias conclusiones hasta llegar hasta aquí, pero fijaros que sí que hemos querido poner la imagen de que al hacerse esta pregunta, todo esto que tiene que ver conmigo, pues podría valer para todos los cuadernos, pero no vamos a poner en todos los cuadernos la misma imagen, ¿no? En este al menos, esta imagen que pone en fuerza el qué ver conmigo, ¿no? Y por tanto mirándose al espejo, ¿no? Para hacerse esta pregunta. En este cuaderno con dosis de examen de conciencia hay que mirarse a uno mismo, ¿no? Y por eso aparece el chaval mirándose a sí mismo. Bien, pasamos que vamos muy lentos. Segunda parte, vamos a ir ahora mucho más rápido. Segunda parte, Jesús, ¿dónde vives? Venid. Bueno, pues venid y escucha cuadros de presentación de la segunda parte. La imagen, el desierto, y en el desierto el camino. Por tanto, bueno, pues ya nos está preparando al centro de esta segunda parte, que es el Evangelio de Jesús en el desierto, ¿no? Bien. ¿Los recuadros aportan? Sí, porque los recuadros que nos van a hablar de las cuatro partes de las cuatro secciones de esta parte, pues además de presentarnos, nos dicen algo que luego no aparecen, ¿no? Por ejemplo, que Pantin Kimpuk, que es el personaje que luego lo vamos a mirar, pues tiene un encuentro con la palabra de Dios en su conversión. Pues luego se habla de la conversión, pero no de este encuentro con la palabra de Dios. Bueno, pues en cada uno aportamos algo, ¿no? En San Misamiano Colbe, su devoción a la Inmaculada. Que en las tentaciones del maligno se basa en el engaño, ¿no? Pues subrayado, ¿no? Y luego aportamos el texto de San Pablo en su carta a los Romanos, que es como otro quién, ¿no?
que también de algún modo nos sirve para explicar lo de que nada, la meditación de nada escapa de su amor. Pero en la meditación no hay este texto de San Pablo. Era un texto que nos venía muy bien, bueno, pues lo metemos en el recuadro de presentación. Vamos ya a las partes, a estas dos, digamos, partes testimoniales, que son la de Miramos y San Maximiliano Kolbe. ¿Por qué hemos elegido en Miramos, que sabéis que siempre lo que preside o lo que prima en Miramos es una imagen, ¿no? Una foto, también mete algo de actualidad, vamos, de actualidad, de historia, ¿no? De historia, actualidad o de historia, ¿no? De historia, bueno, pues posiblemente esta sea la foto del horror, ¿no? ¿Cuántas fotos del horror del siglo XX encontramos, ¿no? Los campos de concentración, las dos guerras mundiales, tantísimas fotos pueden ser expresión del horror. Pero entre todas ellas, esta de la niña pues es una foto especial, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la imagen que hemos elegido, ¿no? Tal vez una de las mejores y más conocidas fotos que ilustran el siglo XX, el siglo del mayor mal sufrido por el hombre a manos del hombre, que nosotros conozcamos en la historia, ¿eh? Por eso cuando a veces hablan del progreso histórico, ¿no? La Edad Media era horrible, pero luego ya vino después el Renacimiento, fue mejorando la historia, luego ya vino la Ilustración, ya no te quiero contar, la modernidad, ya estamos todos, vamos, nos llevamos fenomenal, y el progreso científico e histórico, vamos a mejor, ¿no? Antes éramos, pues no existe el progreso histórico. Existe el progreso científico, pero no existe el progreso histórico, porque el progreso histórico depende de la libertad humana y de las decisiones morales. Entonces sí, puede haber momentos en la historia que parece que vamos, en esta historia final parece que vamos mejorando, pero luego de vez en cuando, pues nosotros mismos como en nuestra historia personal, ¿no? Pues tenemos pues bajones, y el siglo XX es un siglo de bajón de la historia de la humanidad, evidentemente, ¿no? Bien, entonces, el encuentro con la palabra de esto, el texto de una de las fotos que mejor expresan esta realidad del siglo XX, ¿no? La niña quemada con los brazos abiertos que huye de la bomba del Nepal en Vietnam, ¿no? Pocos saben que quien le hizo la foto, que mereció el premio Pulitzer, la rescató, por lo que pudo salvar la vida. O sea, no fue un fotógrafo que hizo la foto y se quedó tan contento de haber hecho esta gran foto, sino que inmediatamente dejó la cámara y fue a por la niña, ¿no? Y gracias a que él la llevó a donde estaban los periodistas pues la pudo rescatar de ese horror, ¿no? Bien. Y hoy aquella niña está entregada a la causa de la paz y de la prohibición y destrucción de armas químicas. Esta foto es la imagen del mal, pero también de la esperanza en el bien. Es un poco el mensaje que queremos marcar, ¿no? También de la esperanza en el mal. ¿Por qué? Porque es la huida del mal, una huida dramática, pero una huida que está pidiendo, con los brazos abiertos, el abrazo del bien, ¿no? Y se produjo el abrazo del bien, ¿no? Entonces, eso viene después de la foto, pero está ya insinuado en la foto, ¿no? El rescate ante el mal, ¿no? Bien. En el recuadro, provocar la reacción ante la imagen y la historia que representa, ¿no? Has visto ya antes la foto de la niña en el Nepal, qué sentimientos y qué reflexiones te suscita ver esta foto, qué piensas del testimonio de Kim Booth, de su conversión y de su dedicación, porque en el texto pues explicamos un poco cuál fue su conversión, y cómo fue también pues su dedicación a partir de entonces pues a esta causa, ¿no? Y ese es Miramos, por tanto, es un elemento también testimonial. Y después nos encontramos admiramos con un santo, San Maximiliano Kolbe, que nos muestra también la reacción ante el horror, ante el mal, ¿no? Ante una de las situaciones históricas pues de mayor perversión, como es un campo de concentración, ¿no? Y San Maximiliano Kolbe nos da la clave de esto que muchas veces decimos con verdad, ¿no? En las guerras, en los momentos más horribles, surge el mal más atroz, pero siempre surge, en medio de ese mal, siempre surgen los gestos más heroicos del ser humano.
siempre, en los contextos más horribles, ¿no? Y cuántos gestos en las guerras que son de reconciliación, de salvar la vida de unos a otros. Y en este caso, pues de un sacerdote, de un religioso, que se ofrece. Por otro, por la sencilla razón de que él no tiene hijos, mientras el otro sí. Dice, no, yo ofrezco mi vida, ¿no? Imitando a Cristo, que ofrece su vida por los demás, ¿no? Entonces, este es el testimonio. El testimonio de San Maximiliano Kolbe, como todos los testimonios parecidos al suyo, claro, es un mensaje tan evidente que no tiene... O sea, no hay derecho que haya chavales en un contexto de una catequesis, que a lo largo de en algún momento no conozcan a santos como San Maximiliano Kolbe. No hay gestos de esto, ¿no? Por eso tenemos que contárselos, ¿no? El bien más extremo, ¿no? El recuadro, el martirio rojo, martirio blanco, les hablamos de este concepto, ¿no? Está el martirio rojo, como el de San Maximiliano, el que da la vida, da la vida por Dios, da la vida por su fe, da la vida por los demás, ¿no? Sabéis que el Papa Francisco ya existía este concepto amplio en la praxis, pero no estaba del todo bien determinado en los textos, digamos, directivos sobre lo que es el martirio, ¿no? Y el Papa Francisco ya, me parece que fue el año pasado o el anterior, ya redefinió el concepto de martirio y le dio la amplitud que tiene que dar, ¿no? Que no solamente es dar la vida por la confesión de la fe cuando a uno se le pide renegar de la fe, sino dar la vida por la confesión vital de la fe, es decir, porque dando la vida uno es coherente con su fe y podría evitar la muerte si no fuera coherente con su fe. Pues eso es también una confesión de la fe, ¿no? Y eso que ya estaba, digamos, en la mentalidad de los procesos del martirio, el Papa Francisco le ha dado ya la formalidad que tiene, ¿no? Y por tanto entra clarísimo el caso de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Pasamos ya y por tanto el martirio rojo es ese, pero ¿cuál es qué planteamos en el recuadro? Simplemente el martirio blanco es pues el que estamos llamados, no todos estamos llamados al martirio rojo, no todos estamos llamados al martirio de sangre, pero sí todos estamos llamados al martirio blanco, es decir, al martirio de dar la vida por los demás día a día, ¿no? Entonces, dar cosas de nuestra vida, dar nuestro tiempo, dar nuestros bienes, dar nuestras capacidades. Entonces, bueno, pues que es también dar la vida, ¿no? Entonces les planteamos esto y les preguntamos sobre su disposición ante esto. A mí esto me gusta, que seamos valientes de hacer estas preguntas, ¿no? Damos un testimonio como San Maximiliano Kolbe. Preguntarles, ¿y tú hubieses sido capaz de haber hecho la San Maximiliano Kolbe? ¿Por qué no lo preguntarse? La pregunta no significa necesariamente que al hacerle la pregunta le estemos diciendo que si dice que no, que si duda, es que es peor, ¿no? La pregunta puede ir precedida por una respuesta nuestra. Yo no sé si sería capaz, pero me gustaría, ¿no? Ser capaz, ¿no? Pero que ellos se lo pregunten, ¿no? Eso yo creo que hay que... Porque si presentamos el Evangelio, tenemos que presentar el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. No hasta donde nosotros llegamos a vivirlo, sino hasta donde ellos pueden llegar a vivirlo. ¿Y nosotros quiénes somos para saber hasta dónde ellos pueden llegar a vivirlo? Podemos tener niños en catequesis que sean santos y que vayan a ser santos al final de su vida. ¿O no? Pues claro que sí, ¿no? Entonces, bien, entonces y luego pasamos a las tentaciones de Jesús en el desierto, el gran texto que es el centro de todo esto. Como veis, todo está preparando esto, ¿no? Tras estos dos testimonios del bien que vence al mal, estas son las claves que unen los dos testimonios, el bien que vence al mal, podemos en la lección divina escuchar el Evangelio de las tentaciones de Jesús, en las que convendría que cada miembro del grupo se preguntase en qué y cómo se ve reflejado en cada una de ellas, pero sobre todo que pueda admirarse de las respuestas de Jesús, de su autoridad, de su serenidad, de su firmeza, de su seguridad, como el espejo donde podrían quererse ver a ellos mismos, ver en el espejo de Jesús su mejor yo, valientes, capaces de no caer en la tentación del padre de la mentira, porque como seguidores de Jesús llegarán a ser más listos, más astutos y más fuertes que el maligno. Ponerles ahí en esa disyuntiva. Tú eres capaz de vencer al mal y de vencer al maligno como lo hace Jesús en las tentaciones, ¿no? Claro que sí que eres capaz. No por tus propias fuerzas,
pero sí con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, palabras clave. No solamente tienen valor religioso en sí mismas para entender mejor el texto, sino que son claves para entenderlo en su sentido más profundo, ¿no? Desierto, lugar inhóspito, peligroso, por tanto lugar para ser probado. Tentado, referencia en el desierto a los 40 años tras salir de Egipto del pueblo de Israel, ¿no? 40 como el de Israel en el desierto, un tiempo suficientemente largo, un periodo largo, ¿no? O sea, el número 40 representa esto, un tiempo largo, ¿no? Adoras, solo se adora a Dios, solo Él está por encima de su creación, por eso solo podemos adorar a Dios, ¿no? Y entonces, que eso es lo que da título al texto, ¿no? Respondemos con las 4 preguntas y tenemos la posibilidad de adentrarnos en este texto, ¿no? Que ellos puedan vivirlo, ¿no? Y pasamos, ya meditamos. Esta pequeña introducción que pongo yo ahí: nada escapa de su amor, Dios lo salva todo. Si nada escapa de su amor, tampoco nuestras limitaciones. Esta es la radical novedad de la misericordia de Dios. Se recobra además de la unidad interior la paz interior, porque te das cuenta de que ni tú ni los demás podéis exigirte ser perfectos, ¿no? Tener en cuenta que, claro, hay claves de la Cuaresma que están en todos en los 3 cuadernos de la Cuaresma: la misericordia, lo que pasa es que en cada uno de los 3 cuadernos hay textos distintos y el texto marca referencias más importantes. Evidentemente, en este texto de la tentación, la referencia al pecado y al mal. En el texto, en el cuaderno en el que está el hijo pródigo, por la referencia al perdón y a la reconciliación. Pero eso no quita que aquí no tengamos que también hacer referencia al perdón y a la misericordia, ¿no? Bien. Y luego esta oración, que como ha visto en el vídeo este chaval, Jorge, es verdad que no vocaliza muy bien, lo tiene ahí un poco, pero bueno, se entiende en el vídeo, como de todas maneras los chavales tienen el texto. Pero esta oración de Michel Ubat es una oración preciosa para entender a fondo lo que significa llevar a última consecuencia, lo que significa la confianza en Dios, en que Él vence el mal y en que Él nos perdona cuando hemos sido cómplices del mal, ¿no? Entonces, una confianza plena, ¿no? Y le hemos puesto ese título: Enséñame a vivir, ¿no? Entonces, bueno, habla de la ternura, bueno, es un texto muy bonito, ¿no? Bien. Respira confianza y que sabiamente pide y distingue el arrepentimiento de Pedro frente al arrepentimiento de Judas, ¿no? Que hace referencia en él. Bien, los intocables, la canción de Ain Karem que proponemos, ¿no? Bien. Pasamos ya a la tercera parte, vamos a ir más rápido, la parte formativa. Bueno, en los cuadros no se dice nada nuevo, la imagen, seguimos en la experiencia del desierto, ¿no? Seguimos con esa imagen, que es la que marca todo el cuaderno, y nos vamos, aprendemos. Este es, también se me olvidó deciros, pero ese era buen momento para decirlo. ¿Os acordáis que según vamos viendo los distintos cuadernos, siempre decimos que hay cuadernos en los que en esta tercera parte es más fácil la continuidad de la línea argumental, y en otros en los que, sobre todo en los textos de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que hacer ahí un poco un salto, ¿no? Un salto aquí no. Aquí ya vais a ver que seguimos, ¿no? En una línea, en una visión muy lineal, ¿no? Bien, entonces, aprendemos los 3 primeros mandamientos. Es ocasión para aprender los 3 primeros mandamientos, porque en el fondo, ¿qué es lo que Jesús responde al maligno? Le está respondiendo desde la clave de los 3 primeros mandamientos en su humanidad, ¿no? Solo a tu Dios adorarás, ¿no? Está en la clave, ¿no? Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, ¿no? Esto, como veis aquí, en ningún momento aparece los 3 mandamientos, no, se los vamos explicando y punto, ¿no? Luego sí hacemos referencia a que son los 3 primeros mandamientos. Ya ha habido otro cuaderno en el que se les ha explicado cuáles son los 10 mandamientos, ¿no? Aquí tratamos de profundizar en la vivencia de estos 3 primeros mandamientos, ¿no? Es muy importante, además, de igualar los 3 mandamientos en positivo. Esto es interesante, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano supone, en el amor a Dios, mencionar adecuadamente su nombre.
para acercarle, no para separarle de quienes Él ama, ¿no? Esa es la clave de por qué no tomar del nombre de Dios en vano, ¿no? En el fondo, tomar el nombre de Dios en vano es hablar de Dios sin dejarle estar en su sitio, que es el de su amor a todos los hombres. Tomamos del nombre de Dios en vano, sobre todo cuando enfrentamos a los hombres con argumentando en Dios, ¿no? O cuando criticamos a los hombres, o cuando nos enfrentamos a los demás y lo justificamos en la referencia a Dios. Ese es el mayor, tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos desfigurando a Dios. Lo estamos desfigurando, ¿no? Entonces es como un padre o una madre que viese a uno de sus hijos humillar a otro, a su hermano, y justificarle en esa humillación que eso es lo que haría su padre o su madre, ¿no? Que despierta en el padre o la madre. No es verdad, ¿no? Le diría inmediatamente. ¿Cómo dices eso? Yo lo quiero como a ti, yo no lo humillaría como lo estás humillando tú. ¿No? En el fondo ese es el pecado de tomar el nombre de Dios en vano. No es simplemente una cuestión ¿no? del lenguaje, ¿no? respetuoso, del lenguaje formal, ¿no? Va en esa línea, ¿no? Pero por tanto, en un sentido positivo, ¿no? Significa mencionar adecuadamente su nombre para acercarle, no para separarle de los hombres de quienes Él ama. Explicarlos en la perspectiva del don recibido, que no hay que darlo por sabido y menos por asumido antes que de la respuesta al bien recibido. O sea, la respuesta al bien recibido es porque hay un bien recibido. Entonces, lo primero es el bien recibido antes que la respuesta, ¿no? Poner en énfasis el bien recibido. Si nos invita a amar a Dios es porque Él nos ama primero. Si se nos invita a no tomar el nombre de Dios en vano es porque se toma muy en serio el nombre con el que se dirige a nosotros, nuestro nombre. Dios sí que se toma muy en serio nuestro nombre. Y nos llama por nuestro nombre con respeto, ¿no? Y si se nos invita a santificar las fiestas es porque Él quiere hacer fiesta con nosotros, ¿no? El banquete del reino, la celebración por la vuelta del hijo pródigo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en una visión en positivo, ¿no? Recuerdo la pregunta esencial: ¿quieres confesar a Jesús, no? Y la imagen del peregrino, ¿no? Y de hecho en el recuadro, no lo he puesto, yo creo que lo había puesto aquí, en el recuadro les pedimos expresamente que el segundo, el único que está en negativo, no tomas el nombre de Dios en vano, que lo formulen en positivo ellos mismos, ¿no? Y así, como están los otros dos, ¿no? San José Rubio, ¿no? Vamos a imitamos. Bueno, hemos elegido este santo pues porque, bueno, cualquiera de los grandes santos nos puede ayudar, pero bueno, era una buena ocasión para introducir a un santo confesor en este contexto del arrepentimiento, del mal, y un santo confesor que que no solamente, porque una de las claves de la vida de San José María Rubio más simpáticas es esta, ¿no? Que lo dice el vídeo y que está en el texto también, ¿no? Esta de que él sacaba de las confesiones, las confesiones se convertían en una fuente de voluntariado, ¿no? La gente se confesaba con él, sobre todo del barrio, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Del barrio Salamanca, que es donde él estaba, cuando no estuvo ahí, estuvo está en muchos barrios, pero también donde confesaba, o de otros sitios, y entonces la gente iba con sus problemas, su mundo, sus criterios morales, y él les decía: sí, esto está muy bien, está bien que te arrepientas de estas cosas, bien, pero ¿y los pobres, no? ¿Y los pobres? ¿Y qué haces tú por los pobres, no? Y esa era su respuesta en el confesionario. Entonces, la penitencia que él ponía es: no, vete, conoce otra realidad, vete a un suburbio, ¿no? En aquella época lo que eran los suburbios en Madrid, ¿no? Que era prácticamente, pues, chabola, así. Vete ahí, ¿no? Entonces él generó todo un movimiento de solidaridad y de encuentro a través del sacramento de la confesión. Es una de las claves de este gran santo jesuita, ¿no? Primero sacerdote diocesano y luego jesuita, ¿no? Bueno, pues es un poco ese es un poco el elemento principal por el que pensé en elegirle, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es el testimonio de este santo, y también porque
queríamos introducir a lo largo de los 27 cuadernos pues algunos de los santos madrileños, ya que eso son los materiales de la catequesis en Madrid, pues que no falten los santos madrileños. Incluso, ojalá, si hay tiempo, no estaría mal, con ocasión de esta catequesis, pues hacer una salida con los chavales y llevarles a la calle Maldonado, Serrano, Maldonado 1B, que se entra al claustro de la iglesia de los jesuitas, y ahí está, que sale en el vídeo, y ahí está la tumba de San José María Rubio, ¿no? Y poder rezar allí, incluso concertar con algún jesuita que les hable un poco de él, de los que están allí, ¿no? Bueno, pues es una ocasión, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿no? Bien. Cuidamos. En Cuidamos, bueno, les preguntamos en el recuadro, pues lo que les preguntaría seguramente San José María Rubio, si viven en una burbuja, ¿no? Depende de dónde estemos en la catequesis, habrá niños que estén en una burbuja o que no, pero pues muchos saben, una burbuja me refiero encerrados en un mundo fácil que no conozcan la realidad del sufrimiento y de la pobreza, ¿no? Bien, de los chavales. Bien, entonces, cuidamos el combate espiritual. Es un término paulino, muy desarrollado también por San Ignacio de Loyola, ¿no? En los ejercicios espirituales ignacianos, y que tiene que ver también con esta experiencia de la Cuaresma. El combate del espiritual es típico, especialmente en la Cuaresma, ¿no? Y tiene que ver con el tema del mal, del pecado, ¿no? En Cuidamos explicamos lo que Jesús nos enseña en el relato de las tentaciones, que lo que Jesús está haciendo es un combate espiritual, ¿no? Que no se improvisa, que requiere entrenamiento y hábito, ¿no? El maligno se presenta, las tentaciones del maligno se presentan cuando no nos la esperamos, ¿no? Y entonces hay que estar entrenado y tener el hábito del combate espiritual. La imagen, como veis, pues unos jóvenes entrenándose, ¿no? Para que vean que estamos hablando de un entrenamiento, ¿no? En este caso un entrenamiento espiritual, no físico, pero un entrenamiento. El recuadro, ¿cuál es la similitud? La similitud entre el combate espiritual o un combate físico, pues la necesidad del entrenamiento. La diferencia en el combate espiritual se gana rindiéndose a la misericordia de Dios. No se gana siendo más fuerte, sino que se gana reconociendo la propia debilidad y acudiendo a la fortaleza de Dios, ¿no? Ese es un poco el mensaje que queremos dar un poco en el recuadro, ¿no? Para profundizar en ello, ¿no? Y la explicación, pues bueno, pues la explicación es muy interesante porque en esta explicación lo que tratamos es de introducir el Padre Nuestro, la expresión del final del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, y introducimos la oración. No, es que eso viene después, perdón, que me he equivocado con una cosa que viene después. Vale, perdona que estoy un poco así. Compartimos. Entramos en los dos temas de la doctrina social de la Iglesia. Compartimos. Si Dios ha creado el mundo por amor, ¿no? Primero en compartimos planteamos que múltiples decisiones erróneas personales se convierten a veces en estructuras sociales del mal y del pecado, y que hemos sido en cambio creados para amar. Dios ha creado el mundo por amor, ¿no? Entonces, bueno, está tomado del DOCAT, por tanto es doctrina social de la Iglesia, pero desde una clave teológica que en el fondo está reforzando el mensaje que ya vimos en la página del pecado original, ¿no? Dios creó al hombre para amar, pero antes hace referencia al pecado original, también a Babel, ¿no? Bien. En Participamos, responsables de una tierra devastada. No es la única página de compartimos o de participamos de los 27 cuadernos en los que hacemos referencia al mensaje de el cuidado de la naturaleza, del Laudato Si, ¿no? Aquí es muy bueno este mensaje, viene muy bien este mensaje, ¿no? Responsables de la tierra devastada, ¿no? Porque una de las estructuras de pecado es precisamente el mal infligido a la creación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos, cogemos del DOCAT dos textos, y luego lo que hacemos es que el tema del pecado ecológico, bien. En el recuadro proponemos también dos textos, uno del Papa Benedicto XVI y otro del Papa Francisco, ¿no?
que esto no viene mal, sobre todo estos días que los hay que están empeñados en enfrentar al Papa Benedicto con el Papa Francisco. Están empeñados, ¿no? La noticia en El Mundo diciendo que el Papa Benedicto escribe un libro para pedirle a Francisco, pero no para pedir a Francisco, ¿no? El Papa no le pide, Benedicto no le pide nada al Papa Francisco, pues sí. Entonces yo estoy explicando todas estas cosas y porque las explico, como hace Benedicto en su libro, explico las cosas de la fe, es que le estoy pidiendo al Papa que sea católico, porque yo lo estoy defendiendo la catolicidad. Si yo soy católico precisamente porque estoy unido al Papa, si no, no lo sería, ¿no? O sea, es todo un... Pero, ¿qué pasa? Que es la confrontación, es el periodismo de confrontación, ¿no? El break news, ¿no? Y de ignorancia, claro, y que arraiga por la ignorancia, claro, y que parte de la ignorancia. En fin, yo no quería hablar de esto, que no está en el cuaderno este tema, pero sí los dos textos de Benedicto y de Francisco por la continuidad que hay entre ellos, ¿no? Y os pongo aquí que, porque se me ocurrió, digo, hombre, aquí yo podía haber puesto, porque hubiera sido una frase más, total, hubiera cabido ahí subiendo un poquito el recuadro azul, una frase más, porque hay un texto, hay una frase del Papa Francisco que a mí me parece que es genial y que no está en Laudato Si, la dijo en un Ángelus. Y la dijo antes del Laudato Si. Cuando salió el Laudato Si yo la estuve buscando, digo, seguro que pues no la puso, ¿no? Que es cuando el Papa Francisco dice, o la he puesto aquí, ¿no? Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca, ¿no? Que es muy, muy llamativa, pues la podemos poner. En comunicamos, pues claro, estamos hablando del mal, del engaño, pues es muy importante todo este mal producido por el engaño, es decir, a través de la comunicación, ¿no? A través de la comunicación. Entonces, 3 peligros del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Las NTI o NTIC, ¿no? Es el nombre más completo porque no todo es información en las nuevas tecnologías, ¿no? Comunicación. Y entonces, bueno, aquí aparecen 3 porque son las 3 recogidas en el Magisterio de la Iglesia. La primera puede parecer un poco vieja, pero no lo es, la dependencia de los videojuegos, sobre todo porque no solamente es el tema de la dependencia de los videojuegos, sino en general el tema de la dependencia, también la dependencia de los smartphones, la dependencia de los aparatos en sí mismos, ¿no? La dependencia de las redes sociales, etcétera, ¿no? La dependencia, la clave ahí es la dependencia, ¿no? El otro, el ciberbullying, ¿no? Que es un tema tremendo, ¿no? Y por último, la ciberpedofilia, ¿no? Bueno, son 3 mensajes. Que es verdad que estos mensajes se supone que los adolescentes lo recibirán mejor que peor, o peor en la escuela, pero no está de mal que en la catequesis también aparezca como expresiones de ámbitos del mal, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque estos son estructuras del mal, ¿no? La dependencia de cualquier cosa, el ciberbullying es una estructura de mal, de pecado, ¿no? La pedofilia es una estructura de pecado, ¿no? Es un pecado, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno el que aparezca ahí, ¿no? Especialmente graves son los 2 últimos, la red en general y las redes sociales en particular son muy útiles. Tú además eres ya un nativo digital, forma parte de tu mundo, pero es altamente peligroso. ¿Qué puedes hacer no solo para protegerte de estos peligros, sino también para proteger a tus amigos? Les preguntamos, bueno, pues que ellos puedan contestar. Y por último, la oración, que es lo que antes me estaba confundiendo buscando yo en la parte anterior y que en cambio está en la oración. Porque sabéis que en la oración, en esta última página del cuaderno, muchas veces hacemos referencia a lo que el Catecismo Testigos del Señor enseña como oración litúrgica, que nos introduce también en la liturgia, y sabéis que es una clave de la catequesis esta introducción en la liturgia, sobre todo en la misa, ¿no? Entonces aquí la página al que citamos de Testigos del Señor es en la que se habla del Padre Nuestro, ¿no? Entonces nosotros nos fijamos sobre todo en este final del Padre Nuestro, que ya había aparecido en esas páginas anteriores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Entonces recogemos el Padre Nuestro entero, que no viene mal de vez en cuando recogerlo entero también para ellos, nos tenemos que dar por hecho que lo saben, que lo entienden, que lo rezan. Introducimos, porque es preciosa, la lectura. Bueno, introducimos, lo hace Testigos del Señor, nosotros lo único que hemos hecho ha sido cortar y pegar entre sacar este texto de Testigos del Señor, ¿no? Esta oración litúrgica del sacerdote, pero que dice en alto en la misa
y que es preciosa, que es la que decimos al terminar el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor. Es la oración, para mí me parece que es la oración clave, siendo una oración litúrgica, la oración clave de todo este cuaderno, ¿no? Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque es una oración preciosa, entre otras cosas, porque en su contenido hay como una armonía entre dos polos que pueden parecer opuestos, ¿no? Están perfectamente armonizados, ¿no? Que es un polo, la gravedad del mal, y el otro polo, la serenidad ante la misericordia y la gracia, ¿no? Se pueden parecer contrapuestos, no son contrapuestos. No tenemos que disminuir para nada presentar la gravedad del mal, y eso no está en menoscabo para presentar que el bien triunfa y que la gracia de Dios está por encima del mal. No son contrapuestos. Ni tampoco para hablar de la gracia y de la misericordia tenemos que disminuir el mal, no. Entonces, por eso la oración establece aquí una armonía muy buena, ¿no? A lo que responden: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Que en el fondo es una respuesta litúrgica que, si os fijáis, tiene que ver con el título. Solo a tu Dios adorarás, ¿no? Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, o sea, la adoración, ¿no? Al final respondemos con la adoración, ¿no? Y termina, y con esto ya, como cada día estamos en peligro de caer en pecado y decir no a Dios, le suplicamos que no nos deje indiferentes ante el poder de la tentación. Este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu. Este es el mensaje principal, ¿no? Bien, entonces todo eso lo tenéis ahí, la imagen, rezar el Padre Nuestro cogiéndonos de las manos, ¿no? Y la canción Padre de la Vida de Brotes de Olivo, que también es una canción preciosa. Bueno, pues esa es un poco la idea, pues he puesto ahí, la idea fundamental está en esa última. Pues te tenía yo aquí puesto entre comillas esta idea que puede servir como un ejemplo catequético, como una imagen catequética. Sobre esta idea, que no es que aparezca aquí solo, aparece ya antes, ¿no? ¿Qué significa esto de que con la gracia, suplicar la gracia para vencer la tentación, que es lo que hace Jesús en el desierto, ponerse en manos del Padre, ¿no? Suplicar la gracia ante el mal, ¿no? Porque sabemos que no podemos con nuestras propias fuerzas. ¿Qué significa esto? ¿Significa solamente una actitud de humildad? ¿O tiene una eficacia en sí mismo? Además de significar una actitud de humildad. Tiene una eficacia en sí mismo. Y a mí se me ocurría la idea de los coches. Yo no entiendo nada de mecánica, ni de coches, que no tengo ni el carnet de conducir, pero los coches con la tracción en las 4 ruedas. Y llega un momento en que si estamos en un barranco, por mucho que aceleremos, no salimos. No salimos. Con nuestras propias fuerzas no salimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la marcha de la tracción si estamos en un jeep, es decir, si estamos en la fe, sabemos que tenemos la tracción, no atracción como pongo aquí, sino la tracción también en las ruedas de delante. ¿Y eso qué es? Pedirle al Señor que lo que nosotros no somos capaces de hacer para salir, que lo haga Él por nosotros. Y si se lo pedimos, Él lo hace. Y bueno, ¿y por qué no lo hace si no se lo pedimos? No, es que Él no quiere hacer nada sin nosotros. Y es que el pedir es ya querer y es ya hacer más allá de nuestras fuerzas. Porque el pedir significa el que Él tiene la seguridad de que nosotros eso es lo que queremos, de que no estamos dudando, de que no estamos a medias, no. Al pedirlo, por eso la oración de petición es muy peligrosa, ¿eh? Creemos que lo que pedimos, a veces pedimos las cosas y no estamos, en el fondo no queremos que se cumplan, no pensamos que no tienen por qué cumplirse, no, como lo pidamos sinceramente, cuidado que se cumplen, ¿no? Entonces, claro, porque le estamos diciendo al Señor, mira, yo no soy capaz de hacer esto, pero tú sí, pero es que yo querría de verdad. Entonces, pues claro, como tú quieres, pues yo tomo tu respuesta, no tu respuesta en tu capacidad,
pero sí tu respuesta en tu deseo, en tu intención. Y entonces eso es como meter la marcha de la atracción de las dos ruedas que tienen un motor por sí misma, que pueden arrancar, ¿no? Bien, que si no, no terminamos nunca. Y luego el Salmo, ¿no? Por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo, el Salmo 5, ¿no? Bien, ¿qué cosas de este cuaderno queréis comentar o queréis preguntar o queréis? Como veis, es un cuaderno muy bonito, pero no fácil, ¿eh? Es un cuaderno que... Pero es bueno que con esta pedagogía de la Cuaresma, del tiempo litúrgico, que los chavales entren en esta realidad.